Análisis Mundial, el podcast del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Análisis Mundial, el podcast del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra. Soy Alberto Rojas, director del observatorio, y le doy la bienvenida a mi ala derecha, el profesor Luis Lira. ¿Cómo estás, Luis? Todo muy bien, Alberto, esperando también que todos quienes nos siguen estén súper bien, tanto en Spotify como en YouTube. Luis, esta ha sido una semana hasta el minuto bastante noticiosa, con eventos cerca de Chile, lejos de Chile. Tenemos varios temas que abordar. ¿Te parece comenzar por los temas que nos convocan al otro lado de la cordillera? Vamos porque de manera inédita, ¿cierto? La justicia argentina, el Tribunal Penal de Argentina, ha condenado a la vicepresidenta Cristina Fernández a 6 años de cárcel. Y lo más doloroso para su entorno puede ser la inhabilitación perpetua de ejercer cargos públicos. Esto, como mencionaba, ¿cierto?, es algo inédito, ya que es la primera persona pública en ejercicio que es condenada, y por lo tanto Cristina Fernández va a evaluar. Por supuesto que va a iniciar un largo proceso de apelación, pero sobre todo esto se da por el caso Vialidad, que es un caso en donde se acusa al entorno de los Kirchner en favorecer obras públicas a su entorno cercano de la provincia de Santa Cruz durante los años que ellos han estado en el poder. Esto es muy importante porque la provincia de Santa Cruz, que queda en la Patagonia Argentina, es el bastión político y, lo más importante, el bastión económico de la familia Kirchner. De ahí proviene Néstor. De ahí provienen sus orígenes públicos, sus cargos públicos, y sobre todo también, ya una vez presidente, él y su esposa Cristina posteriormente han construido una serie de tanto obras viales como una cadena de hoteles también, entre otros bienes que tienen allá en la provincia de Santa Cruz. Entonces, lo que acusaba la justicia argentina era de favorecer a sus testaferros, especialmente a Lázaro Báez, que es una figura ya muy familiar del entorno de los Kirchner, para entregarle la concesión de construcción de obras públicas. Entonces, con eso también cayó gente del Ministerio de Obras Públicas argentino, pero lo más importante ha sido esta sentencia de 6 años de prisión y de esta inhabilitación para ejercer cargos públicos para Cristina Fernández. Claro, para ponerlo un poco más en contexto, hay que reconocer que esto es un impacto directo a la imagen de Cristina Fernández, que ella ciertamente ha estado en el foco de la atención de la justicia argentina desde hace muchos años. Ha habido otros casos, otras investigaciones, sin embargo, este es el primer episodio en el cual ella recibe una condena. Lo cierto, en todo caso, es que a Cristina, que recordemos que no solamente es expresidenta de Argentina, sino que es la actual vicepresidenta, tiene opciones. Esto no está resuelto de manera definitiva. Sabemos que puede apelar básicamente a la Cámara Federal de Casación y, además, después de eso, a la Corte Suprema. Y eso podría traducirse en un proceso largo de años. Y además hay otra carta que Cristina Fernández puede jugar. En febrero del próximo año cumple 70 años. Y en Argentina, para personas sobre los 70 años, existe la posibilidad de la prisión domiciliaria. Es decir, un arresto en donde ella defina que puede ser su residencia, que perfectamente podría ser Calafate, de algún modo el sur de Argentina, no necesariamente tendría que ser en la capital, ¿verdad? Exactamente. Y como mencionas tú específicamente, Alberto, claro, es muy poco probable que Cristina Fernández sea encarcelada. Exacto. Primero, cierto, porque el proceso, la apelación dura un par de años, lo que coincide también con distintas elecciones que vienen en Argentina, y también por este umbral de los 70 años. Entonces, en el peor de los casos para ella, ya desaforada, podría cumplir un arresto domiciliario. Y es muy importante tener en cuenta cuáles serían las jugadas políticas que tendría Cristina Fernández. En primer lugar, bueno, ella se defendió en un video de 50 minutos de duración, en donde, por supuesto,
ella niega todas las acusaciones y también habla de un estado paralelo, que regula el destino de los argentinos y que es fruto de una persecución política por haber ganado todas las elecciones en las cuales participó. También hace un llamado en esto de manera bastante irónica a los líderes del Grupo Clarín, ya que ella tiene una guerra muy fuerte contra los medios de comunicación. Le avisa que el 2023 ella asegura que no va a postular a ningún cargo público, por lo tanto podrían meterla presa. Y termina este video señalando que eso es lo que quieren, que la quieren ver presa o la quieren ver muerta a raíz del supuesto atentado que recibió el pasado septiembre, con esta pistola que no se disparó, y el grupo de los algodones dulces, del cual también es una investigación que está bastante stand-by. Claro, lo cierto es que Cristina Fernández ha logrado una especie de carrera política, siempre logrando cargos y puestos que le garantizan inmunidad. Y en este caso ella es senadora, es la vicepresidenta de Argentina, tiene esa condición. Y perderla tiene un costo en términos reales, además de que ella es una mujer que ha hecho su vida en torno a la política, por lo tanto abandonar la posibilidad de una nueva elección de un cargo público significaría abandonar lo que ha sido el sentido de su vida, que es ocupar cargos públicos. Habrá que ver en todo caso qué pasa el próximo año, si realmente Cristina hoy dice que no se va a postular. Lo cierto es que podría desdecirse, argumentando tal vez el clamor popular de las bases kirchneristas o cristinistas, como claro, se ha dicho muchas veces, que le exijan, que le pidan que ella vuelva a candidatearse a algún cargo de elección popular. Es un tema porque la verdad Cristina Fernández ha estado, digamos, en el foco de la historia política argentina reciente desde los tiempos en que primero fue Néstor Kirchner quien llegó a la presidencia, ella con una visibilidad muy importante. Posteriormente ella es presidenta. El fallecimiento de Néstor Kirchner sin duda que fue indirectamente un impulso a su reelección, etcétera. O sea, ella siempre ha estado en puestos y ubicaciones de poder y eso también la ha acercado a muchos escándalos. Recordemos que el kirchnerismo en general ha estado vinculado a episodios como el tema de los cuadernos de las coimas, episodios como bolsos llenos de dinero que son lanzados por arriba de un convento, casos de corrupción. Lázaro Báez, que ha sido sindicado como el testaferro histórico de los Kirchner, no solamente aparece en este caso judicial, también ha aparecido en otras investigaciones. Y ciertamente cabe recordar el aún nebuloso episodio de la muerte del fiscal Alberto Nisman, quien había estado investigando el actuar de Cristina Fernández en relación a Irán en función del atentado a la AMIA. Por lo tanto, ahí hay una serie de temas que se repiten. Ella está ahí siempre presente en esos casos, en esas investigaciones. Esta ha sido la primera investigación judicial en donde finalmente se ha dictado sentencia. En todo caso, yo creo que aquí, en este minuto, el costo más alto lo está pagando Alberto Fernández. Tengo la sensación de que para él tener una vicepresidenta en funciones que ha sido condenada, al menos en primera instancia, a 6 años de cárcel y a la inhabilidad perpetua para postularse a cargos públicos, es muy duro. Es muy duro. Ya era duro gobernar con Cristina Fernández como vicepresidenta, porque en el fondo su vicepresidenta es una expresidenta y sabemos que Cristina tiene esa actitud de llenar los espacios, llenar las imágenes, convocar masas. No es fácil, yo creo, para Alberto Fernández gobernar Argentina y ahora hacerlo con una vicepresidenta que ha sido condenada oficialmente por la justicia argentina. Claro, y a propósito de espacios, también el kirchnerismo conocido como una encarnación más del peronismo, claro, que existe ya los últimos 60, 70 años en Argentina, que lo conocemos desde la época de Juan Domingo Perón, luego tiene su resurrección neoliberal de la mano de Carlos Menem en la década del 90 y luego en el siglo XXI con los Kirchner. Entonces, ese aparataje también ha hecho que Cristina no solamente sea la vicepresidenta, sino que estén metidos en varias instituciones y sectores de la sociedad argentina. Entonces la discusión política sale de los argumentos y va tomando una lógica de barra brava.
y también tenemos una oposición argentina que lamentablemente sucede un caso similar al de Venezuela. Puede haber mucha gente en contra de Alberto y Cristina, pero no necesariamente son gente de derecha o comparten una visión común, sino que son gente que rechazan el gobierno actual. Por lo tanto, eso ha hecho que la sociedad argentina también esté polarizada y no haya un debate político con argumentos, sino que se toma la lógica de lo barra brava, por así decirlo. De la descalificación. De la descalificación. ¿Qué es lo que ella ha hecho siempre sindicando a la justicia argentina como una especie de grupo que tiene este objetivo final, que es encarcelarla o perjudicarla a ella? Ahora, tú mencionabas Venezuela y se me vino a la mente un caso que se me había quedado en el tintero, que es el caso que se ha estado investigando desde ya muchos años de los maletines que supuestamente habrían venido desde Venezuela con millones de dólares hacia Argentina para financiar las campañas de Cristina Fernández. Claro, y se esperaba también muchas más protestas después de esta sentencia, pero es muy probable que Argentina hoy día está anestesiada con el Mundial. Sí. Así que, de hecho, se juega un próximo partido. Hay que ver si Argentina llegase a perder. A lo mejor van a volver a mirar el mundo interno y eso puede aumentar también las protestas, porque ya desde el supuesto atentado que se hizo, salió con Cristina no se metan, si la encarcelan, rompemos todo. Entonces, todo se lleva al plano de la amenaza. Y también se ha hablado mucho cuál va a ser la jugada política que puede hacer una desaforada Cristina Fernández. Efectivamente, dar un paso al costado, pero proyectar a Máximo Kirchner y tirarlo a él tirar a su hijo como candidato. O también lograr alguna negociación con algún delfín del kirchnerismo, ¿cierto? Podemos pensar en un Axel Kicillof, por ejemplo, el actual gobernador de Buenos Aires, que le asegure el apoyo de Cristina y el compromiso de lograr algún acuerdo político o también judicial respecto a su caso. De momento, ¿cierto? Esto la dejaría con imposibilidad de presentarse a las próximas elecciones, lo que deja el camino en el frente de todos, primero, a una repostulación de Alberto Fernández, pero también la candidatura de Sergio Massa, que él perdió las elecciones contra Mauricio Macri en 2015 y ahora se le ha encomendado una tarea durísima. Se le ha colocado prácticamente como el triministro. Él maneja todos los temas económicos del país y sobre todo tiene que coordinar el préstamo del Fondo Monetario Internacional. Los 40.000, 50.000 millones de dólares que están ahí, tiene que darle buen curso. Por lo tanto, la labor económica que Sergio Massa está haciendo puede ser un trampolín, como tanto un salvavidas de plomo definitivo para sus aspiraciones presidenciales. Claro, definitivamente aquí no está dicha la última palabra. El escenario político argentino sabemos que es muy fluctuante y tal como tú lo mencionabas y lo vemos desde hace décadas, es un escenario político que se mueve sobre todo en el ámbito peronista en torno a figuras, el caudillismo. El peronismo, que es este gran partido paraguas que cada cierto tiempo va cambiando, no necesariamente orientación política, pero sí de perfil en función de quién tiene el liderazgo. Tú mencionabas a Perón mismo, mencionabas a Menem, mencionabas a Néstor, hoy día Cristina. Y claro, es lo suficientemente dúctil como para ir transformándose en una base de apoyo partidario en función de una sola persona. Todavía queda mucha agua que corra bajo muchos puentes. Cristina perfectamente podría cambiar de opinión, el escenario sería distinto el próximo año. El tema de las apelaciones, al menos en dos instancias, Casación y Corte Suprema, claramente deja este tema proyectado hacia el futuro varios años. Entonces habrá que ver qué es lo que ocurre en los próximos meses en función, ¿no es cierto?, de las elecciones del 2023 y cuál va a ser el rol ahí de Cristina y qué es lo que ella va a hacer o no en los próximos meses. Eso yo creo que va a ser clave. Exactamente, ¿cierto? Y precisamente uno de los casos en el que está involucrada, ¿cierto?, es el memorándum de entendimiento entre Argentina e Irán en el contexto del atentado a la Mutual Judía el año 94, que es precisamente el otro país que tomamos un avión y nos vamos bastante lejos a este socio bastante particular de la izquierda latinoamericana como es Irán, y que ha hecho bastante noticia, ¿cierto? Claro, Irán efectivamente desde mediados de septiembre, cuando se produce la muerte de Masa Amini, ¿verdad? Esta joven iraní de origen kurdo que habría sido
arrestada y golpeada por la policía moral de Irán y que eso finalmente le causa la muerte. Hemos visto un Irán muy convulsionado, con protestas que no han declinado. Hemos visto una desobediencia civil muy fuerte, sobre todo en torno a este tema tan simbólico, pero también tan significativo, que es el uso del hijab, ¿verdad? Este pañuelo que cubre el cabello de las mujeres islámicas en general. Recordemos que en Irán, que no es un país árabe, sino que es un país persa. También existe el chador, que es esta vestimenta que cubre a las mujeres de cabeza a pies, pero que deja a la vista el rostro, ¿verdad? Y que se diferencia en ese aspecto de la burka en Afganistán, por ejemplo, que no deja ver prácticamente nada. Bueno, volviendo al tema, lo cierto es que aquí ha habido una gran presión por parte de los manifestantes iraníes en términos de, primero, exigir la disolución de la policía de la moral, responsabilidades, ese tipo de cosas, pero las exigencias han ido escalando y hemos visto cómo ahora las críticas han apuntado hacia la figura de Ali Khamenei, el líder supremo iraní, el cambio de gobierno, se habla de exigir democracia, mayores libertades, es decir, hoy día las protestas han ido mucho más allá de simplemente la figura de Mahsa Amini, que fue la que inspiró la chispa que inició estas protestas. Y lo que vimos el fin de semana fue particularmente significativo porque vimos las declaraciones del fiscal general iraní, Mohammad Jafar Montaseri, quien en una conferencia de prensa se refirió al tema de la policía de la moral y él dijo un par de cosas significativas. Uno, la policía de la moral no depende del Ministerio de Justicia, sino que depende del Ministerio del Interior en Irán. Y dos, habló de que la policía de la moral iba a ser disuelta en su origen. Y eso generó una expectación y una serie de especulaciones en Irán y en el resto del mundo respecto del fin de este cuerpo que existe desde la revolución, desde el éxito de la revolución chiita iraní en 1979. Ha pasado por distintas etapas, formatos, nombres, etc. De hecho, la versión actual de la llamada policía de la moral data aproximadamente del año 2006, cuando estaba en la presidencia Mahmoud Ahmadinejad, este presidente particularmente conservador que tuvo Irán en ese minuto. Y da la sensación de que esto parece una confusión o una interpretación equivocada porque ninguna otra autoridad iraní se ha referido a la idea de disolver la policía de la moral. Claro, porque tiene que ver con un cambio cultural completamente, es cambiar el paradigma de los 40 años en que se ha desarrollado Irán. Recordemos que hasta el año 79, ¿cierto? Irán era gobernado por un shah, que era una monarquía. Una monarquía que era bastante afín a Estados Unidos también en el contexto de la Guerra Fría. Se produce este golpe y el retorno de una autoridad religiosa que es el ayatolá, ¿cierto? Que vendría a ser como una suerte de papa de nivel chiita, que es esta población que es el 20% del Islam y que gran parte pertenecen los persas. Entonces, prácticamente Irán se ha desarrollado con una política enraizada en la religión y como gran parte también de los países de Medio Oriente, lo que predomina es la ley, la sharia. La sharia, claro, exactamente. Claro, la ley del Islam. Entonces estamos hablando de países que parten de la religión y de ahí es donde se resuelven sus fronteras, sus leyes, sus gobernantes, pero todo tiene una raíz conservadora muy grande. Entonces ese cortocircuito que generó es como un golpe directo a la cultura iraní como se ha desarrollado y también hemos visto cómo podemos hablar de las generaciones más jóvenes se encuentran desafiando al orden imperante, que es un claro reflejo, ¿cierto?, de la primavera árabe que se viene desarrollando desde el año 2011, desde el acceso a redes sociales, la capacidad de la juventud para acceder a contenidos a otra parte del mundo, para posicionarlo frente a lo que ellos hacen y tener una visión crítica del mundo, lo que ha tenido efectos de distinta intensidad, ¿cierto? Que partió de manera bastante diplomática en Túnez, después se fue a otro nivel en Libia, donde todavía es un estado fallido, Egipto también, que ha tenido muchísimos problemas cuando la religión ha querido meterse en la política de la mano de los hermanos musulmanes, y quizás hasta la fecha el ejemplo más grave, que es la guerra civil en Siria, que hoy día Siria prácticamente es tierra de nadie, todavía continúa la lucha entre los gobernantes y la oposición en el país, pero
no se ha alcanzado nada. Entonces, fue la pregunta que nos hacemos frente a estas protestas. ¿Qué va a pasar? Porque, claro, no hay un mundo alineado. De hecho, la misma selección de Irán fue bastante crítica y les preguntaban, bueno, ¿cuál es su opinión? ¿Por qué vinieron a participar del Mundial si incluso les pidieron, oye, no participen, no jueguen en señal de protesta? Pero ahí el mismo entrenador lo defendió diciendo, oye, todos los jugadores tienen una opinión sobre el conflicto que la van a dar en su momento, pero ellos también tienen un compromiso y tienen que jugar. Así que, por favor, en ese sentido, no los molesten, por favor. Pero cada uno tiene su opinión y la va a decir en su debido momento. Claro, cabe recordar que tal vez el momento más significativo de eso en el caso del Mundial fue que cuando jugó la selección de Irán y se interpretó el himno iraní, ellos no cantaron, digamos, permanecieron en silencio, como una señal que se interpretó como una señal de protesta, producto de todo lo que estaba ocurriendo. Ahora, lo cierto es que en Irán este no es el primer episodio de protestas masivas. El 2009 hubo grandes protestas en términos económicos y políticos, el 2019 también. Y hasta el minuto lo que hemos visto es un Irán que es una teocracia, hay que decirlo, tú lo mencionabas, ¿verdad? La presencia de los ayatolas, y sobre todo a partir del regreso en 1979 del ayatolá Ruhollah Khomeini, ¿verdad? Que es el gran inspirador y constructor de este Irán que conocemos. Lo cierto es que el régimen iraní es bastante sólido, hay que decirlo, en términos de esta fusión entre lo político y lo religioso, y también en términos de su poder militar y sobre todo con este apoyo incondicional que es la Guardia Revolucionaria, que responde directamente al clero iraní, fundamentalmente al líder supremo. Entonces, en ese aspecto cuesta pensar que estas protestas que se podrían seguir prolongando en el tiempo pudieran traducirse, al menos de momento, en una caída del régimen de los ayatolas. No digo que sea imposible, pero me parece difícil. Tal vez a futuro veamos otro escenario, otro cambio, veremos también cuánto tiempo perduran estas protestas. Ya ha sido bastante, esto comenzó a mediados de septiembre. Y la pregunta es, ¿por cuánto tiempo más se pueden mantener? Y sobre todo, tomando en cuenta que la desobediencia civil hoy día está muy extendida. Esta idea de que eventualmente la policía moral iraní pudiera desaparecer, ser disuelta, la verdad no cambia muchos aspectos. Básicamente porque sus atribuciones perfectamente podrían entregarse a otro cuerpo policial o incluso crear un cuerpo nuevo. No obstante eso, lo que vemos es que desde hace semanas las mujeres que manifiestan, que protestan, han dejado de usar el hijab, se han cortado el cabello en público. Es decir, la policía moral hoy día no tiene mucho margen de movimiento dentro del Irán de las protestas que estamos viendo. Entonces, la verdad, hay muchas interrogantes respecto de hacia dónde va a ir finalmente este fenómeno, si va a crecer, si va a tener un impacto real en términos de las autoridades, o como ha ocurrido en el pasado va a terminar siendo aplacado por las fuerzas de seguridad iraníes. Uh-huh. Exactamente, y ver cómo se comporta el país también a nivel internacional. Irán es un país que tiene energía nuclear, que se encuentra en el corazón de Medio Oriente y que tradicionalmente, otro que no lo expresa, pero siempre ha sido más cercano a Rusia, precisamente cómo se va desenvolviendo toda la guerra de este año, ¿cierto? Y como yendo a otro, como sacando un dato más curioso, las generaciones mayores se acordarán que en el contexto de la Guerra Fría, ¿cierto? Para la óptica estadounidense, el villano de la película era el ayatolá. Exactamente. Uno empieza en los años 80. En los años 80. Era el villano, salía hasta en los cómics, me acuerdo, salía conversando hasta con el Guasón, me acuerdo una vez, el ayatolá. Y uno siempre menciona a los padres, abuelos, ¿se acuerdan del ayatolá? Y después que es una batuta que va tomando Saddam Hussein, después Osama Bin Laden, y así como siempre hay un villano, como el villano de la generación, y para muchos, cierto, era, para la óptica estadounidense, era la figura del ayatolá. Exactamente. Y hoy, claro, a nivel internacional el mundo ha cambiado, la percepción es distinta, pero sigue habiendo un tema ahí pendiente. De hecho, en este minuto, Irán sabemos que sigue en un proceso de negociaciones que ha sido bastante poco efectivo con la comunidad internacional. Uh-huh. Recordemos que en 2015, Occidente, fundamentalmente los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido y Francia, junto con Alemania, lograron sentar a la mesa a Irán y firmar un acuerdo que permitiera que Irán continuase con su programa
nuclear, que siempre ha declarado que es un programa nuclear pacífico de uso civil, que detrás de eso no hay la intención del desarrollo de un arma nuclear, cosa que Estados Unidos y otros países aliados nunca han creído mucho, y por eso avanzaron sobre la idea de este compromiso que básicamente permitía que Irán continuara con este programa a cambio de ser fiscalizado, pero también levantando de manera importante las sanciones económicas fundamentalmente enfocadas en la venta del petróleo iraní. ¿Y qué pasó? Que eso se acordó el 2015, pero el 2018 Donald Trump marginó, sacó a Estados Unidos de este acuerdo firmado en 2015 por Barack Obama y el resto de los líderes de estos países, lo cual ha dejado en una libertad de acción bastante preocupante a Irán. De hecho, los niveles de enriquecimiento de uranio hoy son significativamente más altos de lo que establecía el acuerdo. Eran prácticamente menos del 4% y en este minuto el uranio enriquecido iraní está prácticamente al 60%, lo cual lo acerca mucho al tipo de uranio que se puede usar en un arma nuclear. Y si a eso le sumamos el hecho de que Irán, al igual que Norcorea, tiene un programa de misiles balísticos bastante desarrollado, la combinación de armas nucleares y misiles balísticos es algo que a Occidente en general y a Estados Unidos en particular le quita el sueño de manera significativa. Entonces, claramente ahí Irán no solamente tiene problemas internos, sino también un tema no resuelto con Occidente, porque en el fondo si este acuerdo de 2015 que Donald Trump dio de baja el 2018 no se reactiva, la verdad es que ahí Irán enfrentaría nuevamente más sanciones y no sabemos hasta dónde podría llegar en términos de dejar atrás los compromisos que en algún momento estuvo de acuerdo en cumplir. Sí, podríamos decir que en definitiva 2022 ha sido el regreso del realismo político a nivel internacional, en donde las armas se han tomado todo, lamentablemente. Y el tema nuclear ha estado más presente que nunca en décadas. Esto es como volver a los años 80, en donde el tema nuclear está absolutamente presente en todos los ámbitos, desde las noticias hasta la ficción. Oye, y hablemos de ficción. Tú querías contarnos algo que sin duda fue noticia esta semana y que a muchos les va a resonar en su memoria. Claro que sí, porque esta semana falleció a los 91 años el escritor y periodista Dominique Lapierre, quienes nos interesa, ¿cierto?, la actualidad internacional y los que venimos del mundo político, conocimos el mundo gracias a sus textos. Entonces falleció este periodista que trabajó durante muchos años en la revista Paris Match, lo que le permitió, ¿cierto?, realizar muchos de sus reportajes que después se convirtieron en libros, y varios de estos libros se hicieron películas como La ciudad de la alegría, en donde se habla de la realidad de Calcuta, pero sobre todo hoy, cierto, en la era de internet, en la era de muchas tecnologías, cuesta pensar cómo la manera de conocer el mundo eran los libros de Dominique Lapierre. Que además él escribió varias de esas novelas en conjunto con el autor estadounidense Larry Collins, que se transformaron en bestsellers de la época y que además tomaban muchos de los elementos contingentes de la actualidad internacional de esos años para transformarlo en novelas que se convirtieron en bestsellers y también tributaba mucho al tema histórico. Yo aquí hice una pequeña lista de algunos de sus libros, por ejemplo, Art de París de 1975, en función de la ocupación nazi de Francia, o Jerusalén de 1972, que es una novela que gira en torno a la creación del Estado de Israel. Esta noche la libertad de 1975, que aborda el nacimiento de la India moderna, ¿verdad? O sea, el fin de la India colonial británica, que de ahí sale India y Pakistán. Y El quinto jinete, que es una novela, un verdadero thriller de 1980, en donde la premisa era que Muammar Gaddafi había introducido un arma nuclear en Nueva York. Esa era la premisa. Y claro, Muammar Gaddafi, al igual que el ayatollah Ruhollah Khomeini, era parte de los villanos de la época. Sin ir más lejos, la película Volver al Futuro, la primera parte, claro, tiene a los libios, sí, ¿verdad?, como terroristas que buscan crear un arma nuclear, y ahí está Doc Brown y el resto de la historia junto con Marty McFly. Entonces, claro, efectivamente la partida de Dominique Lapierre deja huérfanos no solamente a sus lectores en el ámbito literario, sino también a los que en su momento vibraron a través de sus novelas ancladas en la actualidad, que tomaba aspectos de la contingencia internacional de esos años y que los transformaba en grandes historias de ficción. Exactamente, un libro que recuerdo con mucho cariño es Érase una vez la URSS, en donde Dominique Lapierre
relata un viaje que hizo en auto de 15 ¿Verdad? días por la Unión Exacto. Soviética. Él, el fotógrafo de Paris Match y sus respectivas esposas. Exacto. Pescaron un auto y cruzaron la línea en Bielorrusia y se convierte en otro mundo. Yo lo tuve que leer para un control de un ramo en la universidad, de un ramo de actualidad internacional, cuyo nombre del profesor mantendremos en anonimato, pero fue un excelente curso y también un excelente profesor formador. Notable, sí, efectivamente son fechas y cosas que van marcando la contingencia. Y aprovechándome de eso, yo quería recordar una efeméride que por estos días va a estar bastante presente y que tiene que ver con la Luna. Estamos todos pendientes del regreso de la cápsula Orión, ¿verdad? Que es parte de esta primera misión llamada Artemisa 1, que es el programa nuevo con el que Estados Unidos busca volver a la Luna. Bueno, se cumplen 50 años de la última misión tripulada a la Luna. Me refiero a la misión Apolo 17, que despegó el 7 de diciembre de 1972 desde el Centro Espacial Kennedy. Fíjate que esa fue la última vez que se usó el poderosísimo cohete Saturno V y fue la primera y última vez que hubo un despegue del programa Apolo de noche. Y es cierto que hubo un frenazo a la carrera lunar una vez ya que Estados Unidos le gana a la Unión Soviética, como toma la delantera colocando a los astronautas en la Luna, porque, bueno, continuaron, pero ¿se produjo un frenazo debido a eso o cambiaron los intereses de la NASA, por ejemplo? ¿Qué se fue convirtiendo el desarrollo de la astronomía moderna? Bueno, sin duda que el triunfo estadounidense frente a la Unión Soviética, porque después de todo el tema de la carrera espacial es un componente de la Guerra Fría, fue un gran hit para Estados Unidos con el Apolo 11, no sé, Armstrong bajando, ¿verdad? Poniendo su huella en el suelo lunar, etcétera. Y de ahí hubo una serie de otras misiones tripuladas hasta entre el Apolo 11 y el Apolo 17. Recordemos que el Apolo 13, producto de un accidente, falla y no logra descender en la Luna, pero sí los astronautas son rescatados. Hay una gran película protagonizada por Tom Hanks sobre ese episodio. Y después de eso, claro, Estados Unidos había logrado el mayor éxito que podía haber en la carrera espacial. Originalmente el programa Apolo llegaba hasta el Apolo 20 y finalmente se reduce o se corta hasta el Apolo 17. Y claro, en la medida que eso ya se logra, el interés pasa a otro ámbito y ahí vemos el desarrollo a partir de los años 80 del transbordador espacial. Exacto. Y también, cierto, todo lo que fueron las sondas espaciales, todas las sondas robot, todos los vehículos no tripulados que llegaban a Marte, que han vuelto a la Luna, etcétera. Entonces, llama la atención que 50 años después de la última misión tripulada, estamos pendientes de cómo termina la misión Artemisa 1 y que tiene como objetivo el 2024 la primera misión tripulada que no tiene contemplado alunizar. En ese sentido se va a parecer mucho a la misión Apolo 10. Y va a ser para el 2025 la misión Artemisa 3, que esa sí está considerada que alunice, ¿verdad? Llevando a la primera mujer y al primer afroestadounidense, lo cual sin duda que va a marcar un hito y a partir de ahí supuestamente el plan es ir generando una misión a la Luna al año. Qué bueno. Así que ahí vamos a tener sin duda mucho sí. Tema que revisar. Sabes que solamente para tener una idea del tamaño del universo, si tomamos el círculo central del Estadio Nacional como el planeta Tierra, la sonda Voyager, que sigue su viaje y que sigue mandando señales, todavía hay una antena en Madrid que sigue, de repente llegan algunos garabatos si tomamos el círculo central del Estadio Nacional como la Tierra, la sonda Voyager se encuentra en las galerías del estadio. Y la estrella más cercana, que es Alfa Centauro, se encontraría en Concepción. Ese es como el tamaño del sistema solar y de nuestro vecindario estelar. Así que hay mucho, lo entretenido que las generaciones futuras sobre todo van a tener mucho que investigar y de viajes que realizar al espacio. Exactamente, que es un tema que mezcla, como siempre, no solamente el aspecto científico y la exploración espacial, sino que también tiene un componente político. Hay una nueva carrera espacial en desarrollo, lo sabemos. China pretende tener a su primer
taikonauta, como ellos llaman a sus astronautas, en la Luna para 2030. Y ya otros países como el Reino Unido, Israel, India, Corea del Sur, ya el próximo año, ya el 2023, van a enviar muchas sondas y muchos vehículos no tripulados a la Luna, de modo que claramente la Luna se ha reactivado como un interés científico, pero también político y orgullo nacional. Así que nada, habrá que seguir atento a ese y otros temas semana a semana. Por nuestra parte, nos despedimos, agradecemos a todos los que nos han escuchado hoy, los invitamos a escuchar los episodios anteriores y Luis, como siempre, un gusto conversar contigo sobre este y muchos otros temas. Muchas gracias a ti, Alberto, y a todos quienes nos siguen en las distintas plataformas. Exactamente, esto es Análisis Mundial, el podcast del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra, disponible en Spotify, disponible en YouTube. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Análisis Mundial, el podcast del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra. Si quieres saber más sobre nosotros, puedes encontrarnos como OpsInter UFT en Twitter, Instagram, YouTube, Facebook y Spotify.